¿Qué tal, chicos de octavo? Vamos a continuar entonces con la clase con la sección número 5 de su libro. En esta ocasión, pues como herramienta de trabajo que vamos a necesitar, vamos a ocupar lo que es una regla, un lápiz grafito y lo que es un compás. Evidentemente vamos a trabajar en su cuaderno y la parte que vamos a ver de la sección 5 y 6 de su libro tiene que ver con construcciones. En esta parte de aquí vamos a encontrar lo que es la distancia entre rectas paralelas. Pero para poder encontrar la distancia entre rectas paralelas, evidentemente lo que vamos a construir son rectas o segmentos que son perpendiculares entre ambas rectas. Entonces en el libro, en la parte inicial de la sección número 5, dice lo siguiente. Se aprendió que la distancia entre un punto y una recta es la longitud del segmento que une el punto, es decir, yo tengo un punto exterior y una recta, ¿no? Entonces la longitud del segmento que une el punto con la recta y que es perpendicular a dicha recta es lo que mide entonces la distancia del punto a esta recta. Pero lo que acaba de aclarar aquí el libro es que para poder encontrar la distancia del punto a una recta, esa distancia tiene que ser forzosamente perpendicular. Pues lo mismo va a ser entonces a la hora de nosotros construir o determinar que dos rectas son paralelas por el hecho de que las distancias entre ambas es la misma distancia. La construcción que nos conlleva entonces en su libro aparece entonces en el ejemplo, lo que es el ejemplo 1.9. En el ejemplo 1.9 dice lo siguiente. En la siguiente figura, las rectas L y M son paralelas, es decir, tenemos dos rectas que son paralelas como las tenemos aquí, la recta L y la recta M. En la recta L están los puntos P, Q y R, estos tres puntos consecutivos sobre la recta L, y vean que están a la misma distancia sobre la recta L, son puntos consecutivos. Lo que me dice a mí es que compare las distancias entre cada punto y la recta M. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a construir una recta que es perpendicular de P a un punto cualesquiera aquí sobre M de tal manera que sea perpendicular, lo mismo Q con la recta M y R con la recta M, de tal manera que esas distancias sean iguales y al probarse que las distancias son iguales, entonces vamos a comprobar que esas dos rectas son completamente paralelas. Entonces, en su libro vamos a utilizar una secuencia de pasos que aparece por acá, dentro de la solución. En el primer paso dice que hay que trazar cada perpendicular a la recta que pase por los puntos P, Q y R. Lo que vamos a hacer es como lo que aparece aquí en el esquema de su libro, que tenemos las dos rectas paralelas y sobre esas rectas se empiezan a trazar rectas que son completamente perpendiculares del punto P a un punto cualesquiera sobre la recta M, de tal manera que el ángulo que se tenga ahí es de 90 grados. Por tal motivo se comprobaría entonces la distancia del punto P que corresponde a la recta L a un punto cualesquiera sobre la recta M, de tal manera que se compruebe que son paralelas. Pero lo mismo vamos a hacer para los tres puntos que tenemos por acá. Para ello entonces el libro nos da el foquito de alumbramiento para poder nosotros construir esas rectas que van a ser perpendiculares, es decir, que van a formar ángulos de 90. El primer paso dice trazar el arco con centro en P y que corte la recta M en los puntos A y B. Es decir, utilizando un compás colocando la punta de metal en este punto, lo abrimos a la distancia que se encuentra con la otra recta M y hacemos dos marcas como lo tenemos de esta forma. Luego en el segundo paso, con el mismo radio, trazar dos arcos con centro en A y B que se corten en el punto S. Es decir, con la misma distancia del compás que teníamos de P para poder hacer estas dos marcas de A y B, abrimos el compás a esa misma distancia y hacemos estos dos arcos de tal forma que la intersección de esos dos arcos, ese punto, pues al trazar con el punto P me va a quedar una recta que es completamente perpendicular que me habla el paso 3. El paso 3 me habla de esa parte donde dice trazar la recta PS, que es lo que tenemos aquí. La recta PS es la perpendicular a la recta M que pasa por el punto P, es decir, esta recta que tenemos acá. Pues este procedimiento que tenemos aquí en el paso número 1 de la solución es lo que nosotros vamos a hacer en el siguiente programa. Bien, lo que yo tengo aquí ya dibujado, evidentemente son dos rectas que son paralelas entre sí, la recta L y la recta M. La construcción de las mismas, pues como ya lo vimos en el primer video de la unidad número 3, pues ya la construcción se lo dejo para que usted en casa pueda volver a practicar esa parte, ¿no? Ya la construcción ya la vimos cómo se construyen dos rectas que son paralelas. Sobre esa recta coloqué los mismos tres puntos P, Q y R, teniendo el cuidado
que con mi regla yo los tenga que marcar a la misma distancia, ya que da a criterio de cada estudiante el marcado de los puntos P y Q y R sobre la recta L, de tal manera que esos 3 puntos consecutivos estén a la misma distancia. Posteriormente lo que vamos a hacer entonces es que vamos a tomar el compás y vamos a ir tomando la punta de metal y lo vamos a colocar en el punto P, en este caso, como nuestro centro. Entonces vamos a ubicar nuestro compás de esta forma. Vamos a hacerlo girar un poco para que lo puedan visualizar mejor. Colocamos la punta de metal de tal manera que nos quede sobre ese punto P y vamos a abrir el compás entonces hacia donde se encuentra la recta, miren, la recta L, ¿no? Entonces, evidentemente estoy utilizando un programa acá. Usted en casa va a utilizar el compás. Miren que esa es la distancia que tiene que quedarme. Una vez que ya tengo la distancia, abierto el compás a la distancia entre esas dos rectas, evidentemente voy a hacer el trazo, ¿no? Hago la primera marca. Ahora voy a hacer la otra marca del otro lado. Hago esta otra marca. Ok, voy a retirar mi compás de por acá. Lo vamos a retirar un momento. Y voy a marcar con un punto en otro color, con un lápiz. Vamos a utilizar para este caso el color verde. Y voy a marcar un punto verde y este otro punto verde donde quedaron las intersecciones, ¿no? Bien, posteriormente vuelvo entonces a utilizar mi compás. Vamos a seguir utilizando el color negro para el compás. Y colocamos el compás donde nos quedaron esas intersecciones de esos puntos verdes, ¿no? Colocamos la punta de metal. Miren que el compás yo no le quité la medida con la cual empezamos. Y voy a hacer arcos. Hago el primer marcado, no importa lo que se prolongue. Muevo el compás, lo coloco en el otro punto. Trato de ser preciso ahí. Ya lo moví aquí, tengo que volver a hacer la misma distancia. Evidentemente estoy utilizando un programa un poquito más complejo. Ya tengo la distancia, entonces vamos a hacer el marcado, ¿no? Y aquí tenemos el otro arco, ¿no? Tenemos el otro arco. Quito el compás, lo voy a retirar de aquí el compás, voy a marcar con mi lápiz verde, coloco el verde, marco el punto, y ven que ya tengo entonces ahí los puntos. Lo que me queda es utilizar la regla. Vamos a utilizar la regla, y la regla pues evidentemente tiene que marcarme ese punto que es perpendicular. Entonces vamos a hacer el marcado desde este punto. Usted puede trazarlo, no importa. Utiliza ahí, estoy marcando con verde. Quitamos la regla y vean que me queda entonces una recta que es perpendicular. Me voy a marcar acá con color negro de este lado para indicar que esto es un ángulo de 90, ¿no? Un ángulo de 90. De esta misma forma, como acabamos de trazar, vamos a hacer el siguiente trazo entonces. Voy a utilizar el borrador un poquito por acá, si me lo permiten. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y vamos a utilizar nuevamente lo que es la herramienta del compás. Entonces vamos a colocar nuestro compás ahora en el punto Q y vamos a volver a hacer la medida. Evidentemente vamos a volver a medir que me coincida con la recta L, más o menos ahí. Y vamos a hacer los marcados, ¿no? Hago la primera marca, ya tengo la primera marca, muevo mi compás, voy a hacer mi segunda marca que me va a quedar de este lado, hago mi segunda marca, voy a quitar un poquito el compás ahorita, voy a utilizar el lápiz color verde para marcar mi intersección. Me quedó una intersección por acá y me quedó la otra intersección por acá, es decir, los puntos A y B, ¿no? Nuevamente vamos a utilizar el compás, pero para el compás vamos a utilizar siempre el color negro. Entonces colocamos el compás en cada uno de esos puntos, ¿no? Fíjense que el compás yo no le he cambiado la medida, ojo con eso. Entonces hacemos el primer arco, marcamos, no importa lo que se prolongue, usted lo puede prolongar. Muevo el compás hacia el segundo punto, lo colocamos por ahí. Usted en casa lo va a hacer mucho mejor que yo. Marcamos y ya nos queda entonces nuestro siguiente punto que lo vamos a marcar por acá con color verde, ¿no? Vamos a colocar el color verde en nuestro lápiz.
Utilizamos la regla entonces para poder hacer nuestro marcado. Ahí me quedó un poco movido el punto, evidentemente estoy utilizando un programa que estoy empezando a utilizar, pero usted en casa perfectamente le va a quedar pasando por ese punto, ¿no? De tal manera que esa recta, vamos a simularlo acá, utilizando el lápiz, color negro. Aquí tenemos entonces 90 grados. Y por último vamos a hacer el mismo procedimiento con el punto R. Colocamos nuestro compás de la misma forma como lo hemos hecho, medimos con respecto a la recta. Vamos a hacer el trazo, entonces hacemos nuestro primer trazo. Vamos a hacer nuestro segundo trazo, vean que coincide con el punto verde que tengo acá, vamos a hacerlo coincidir ahí. Vamos a quitar nuestro compás ahorita, utilizar el lápiz verde. Hacemos esta marca de acá y evidentemente esta marca me coincidió, ¿no? Entonces vamos a utilizar la misma marca con el compás, nada más que con color negro, ¿no? Bien, entonces colocamos el compás en esa marca, que me quede más o menos ahí. Vamos a moverlo un poco más. Ahí está bien. Se nos movió el compás, vamos a tener que volver a hacer la medida, tomando como punto de referencia R. Y tomamos acá la medida, ¿no? Ahí aproximadamente. Estamos aprendiendo a utilizarlo, para mí es nuevo. Entonces hacemos la marca, no importa el arco. Colocamos el compás en el otro lado, el otro extremo donde me quedó la otra marca. Y hacemos el otro trazado, ¿no? De esa forma. Quitamos el compás y vamos a marcar con el punto del lápiz, en este caso verde, esa intersección. Y utilizando la regla, posteriormente vamos a utilizar la regla. Y vamos a trazar, vean que este punto me quedó mucho mejor que el anterior. Hacemos el trazado, vamos a trazar, no importa. Quitamos la regla y evidentemente aquí tenemos un ángulo de 90. Ahora, lo que vamos a hacer es para comprobar, vamos a borrar un poquito porque se me mira un poquito de desastre. Vamos a borrar por acá, solo esas marcas solo eran para ubicarnos el punto, ¿cierto? Entonces, vamos a quitar esto de acá, estas marquitas de aquí, para que se pueda ver un poquito más estético lo que acabamos de hacer. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la regla ahora y vamos a medir. Vean que si coloco la regla, aquí la estoy colocando, vamos a coincidirla con el 0 para que lo puedan ver más fácil ustedes en casa, ¿no? Miren que me está marcando exactamente 2 centímetros. De 0 a 2, 2 centímetros. Si yo lo muevo, 2 centímetros. Y aquí también tendríamos una medición de 2 centímetros. Evidentemente hemos comprobado entonces que esas dos rectas son paralelas y que la distancia entre ellas es de 2 centímetros. Muy bien, entonces en su libro, en la última parte, él me habla en el paso número 2, me dice a mí medir la magnitud, que es lo que acabamos de hacer. Evidentemente nos dio 2 centímetros como lo acabamos de probar. Entonces la distancia entre el punto P y la recta M es de 2 centímetros, igual que entre Q y M y lo mismo entre R y M como lo acabamos de probar. Podemos concluir entonces con lo siguiente que aparece en su libro. Lo que me aparece en su libro es lo siguiente, me dice a mí que si las rectas L y M son paralelas y marca cualquier punto P en la recta L, la distancia entre ese punto P y la recta M es siempre igual, como lo acabamos de comprobar. A esta distancia se le llama distancia entre dos rectas paralelas. Siempre que tenga dos rectas paralelas y yo trazo un segmento perpendicular, pues estaría encontrando entonces la distancia entre esas dos rectas. Y termina diciendo el libro lo siguiente, en la figura el segmento PA, este símbolo que aparece así, significa perpendicular, es decir, que formamos ángulos de 90 grados, es decir, el segmento PA forma un ángulo de 90 con la recta M y por ángulos alternos internos, como pueden ver ustedes aquí, yo formo ángulos alternos internos. En rectas paralelas, entonces, el segmento PA también es perpendicular a la recta L, es decir, el recíproco, ¿no? Quiere decir que la distancia PA es la distancia entre las rectas L y M.
Hemos comprobado entonces que para poder encontrar esa distancia entre dos rectas paralelas, pues evidentemente el segmento que yo tengo que tener entre ambas rectas tiene que ser perpendicular. Al medir entonces estamos encontrando la distancia entre esas dos rectas. Muy bien, y ya para terminar este video entonces va a quedar de tarea esta parte de su libro. Me van a hacer solo la parte B. Miren, vamos a marcarlo. Solo la parte B, donde se encuentra la distancia en centímetros entre los siguientes pares de rectas paralelas. Haga uso de la construcción de la perpendicular como lo acabamos de ver. Ahora bien, ustedes van a hacerme dos trazos paralelos de esta forma y dos trazos paralelos de esta forma. Primero, me van a construir la parte de las rectas paralelas, como ya lo vimos, y posteriormente hacen la construcción de las rectas o el segmento de recta perpendicular a estas rectas. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar en este video por esta parte, ¿sí? Y vamos a ver la otra secuencia de videos, que es la construcción de lo que es rectas paralelas. Hasta el siguiente video.